¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Amigos, un cordial saludo a todos y una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y si la verdad no fuese una sola pieza de un mosaico, imaginaos un mosaico cristalizado, sino un fantástico diseño de piezas muy diversas pero necesarias unas a otras. Imaginemos que cada persona entra por una puerta distinta, con una luz distinta y a una hora distinta del día. ¿Tendría acaso sentido ver de quién todas ellas tienen la razón? Quizá la cuestión no es ver quién la tiene, sino desde qué razón cada una de ellas contempla ese acontecimiento. Y reflexionando, quizás sea que todo es verdad, pero una verdad jamás contemplada desde el mismo lugar. Porque contemplada esa realidad, a veces nos asalta la necesidad de catalogar, de medir, de comparar y quizá hasta de organizarnos en un extraño mosaico, el mosaico de la verdad relativa, fragmentaria, discutible y siempre con un empeño por encajar las piezas de ese mosaico. Pero amigos, aquí comienza el alivio, porque cuando entendemos esto, es decir, entendemos el conflicto con el mundo y con nosotros mismos, empieza como a deshacerse ya un viejo nudo largamente atado. ¿Que cuándo se deshace? Pues cuando ese mosaico lo contemplamos con la mirada del alma. Ella, el alma, no quita importancia a lo que duele o a lo que cansa, ya que el dolor, el cansancio lo incluye en sí misma, le encuentra un sentido a su experiencia. El alma no necesita gritar para que la escuchen, ya que en su naturaleza está el integrar, en unir los puntos de ese mosaico, encajar las piezas en la misma realidad. Pero ojo, comprendida siempre a otra altura de conciencia. Y desde luego, lo que cambia, jamás cambia, lo que cambia no es la verdad. Cambia el lugar de ese mosaico desde que la percibimos. Desde quién la percibimos esa verdad. Perdón. Son reflexiones que nos surgen a raíz de la pregunta ¿qué es la verdad? ¿Y vosotros, amigos, lo creéis así? ¿Lourdes? ¿Josep? Sí, la verdad verdadera es el amor. El amor y la verdad van de la mano, van juntos. O al final, yo creo que lo podemos medir en un ser humano, ¿no? Esto es complicado lo que voy a decir, pero lo podemos medir mediante el sentimiento. ¿Qué sientes ante cualquier situación, ante una pareja que estás sintiendo? Eso que siente tu corazón te va a llevar a la verdad, aunque no sea la verdad verdadera en aquel momento de a donde tienes que llegar, ¿no? Pero sí que es el camino, ¿no? Porque ese sentir te va a llevar a ir, a saber por dónde tienes que ir. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos caso a nuestro corazón. Importantísimo. ¿Lo creéis así? Bueno, pues yo creo que habéis puesto unas analogías que son muy clarificadoras, ¿no? Por ejemplo, como comentaba Juan, que la verdad es como una casa que tiene múltiples accesos y cada uno de nosotros entramos, esa casa obviamente es una verdad, ¿no? Una verdad que es un conjunto de todas las verdades que existen en el planeta, en la humanidad. Pero cada uno, verdad que accede desde una puerta, desde un enfoque diferente, desde un estar diferente.
y aun siendo diferentes estos enfoques, pues todos son ciertos hasta desde el punto de vista en el cual se ve todo, ¿no? Esto lo podemos comprobar en un ejemplo de un caso, pues, que suele ser bastante habitual, ¿no? Imaginaros una madre que llega a casa después de un día arduo de trabajo y llega muy fatigada. Entonces, se le presentan ante ella tres tipos de verdad. Una verdad física, que es incuestionable, que está cansada, está fatigada, necesita descansar. Después tiene otra verdad emocional, y es una especie de sentimiento de culpa, porque al final del día, con tanto trabajo, con tanta dedicación, pues tiene esa culpa de que no ha dedicado suficiente tiempo a su hijo, para estar con su hijo. Y ahí está. Y después también, por otro lado, ante estas dos verdades, confronta interiormente otra verdad, que es una verdad mental, en la cual ella se recuerda a sí misma que, bueno, esto que mañana se tiene que volver a levantar para madrugando. Y además, aún le quedan algunas tareas domésticas todavía por realizar. Entonces, a nivel interno, porque claro, confrontamos verdades a nivel interno y también externo cuando confrontamos nuestra verdad con la de otras personas. Ahora lo veremos o lo comentan mis compañeros. Pero esta confrontación de verdades, si realmente luchan entre ellas, pues, por ejemplo, si no presta atención a su verdad física de cansancio, pues va a afectar a su verdad emocional, porque desde el cansancio no podrá dedicar el momento adecuado a su hijo y por supuesto no estará dispuesta, preparada mañana para levantarse temprano. Y por supuesto lo mismo con las otras. Por lo tanto, estas situaciones en las cuales pues nos planteamos, no con ese mismo esquema, pero sí con esquemas parecidos en los cuales pues hay verdades contrapuestas en nosotros, la cuestión es cómo las confrontamos, cómo las afrontamos sería la palabra. Pues la forma de afrontarlas es elevando estas verdades desde un punto de vista más elevado, más consciente, más presente, en el cual hemos de buscar un punto en el cual demos respuesta a esas tres verdades, a esa verdad física, a esa verdad emocional y esa verdad mental. Y desde ese punto de vista más holístico, más integrador, pues tal vez la respuesta resida en descansar un poco, en dedicar un poco de tiempo también a tu hijo y otro, pues por ejemplo, pues otro poco de tiempo para realizar alguna de las tareas para poder descansar y mañana levantarte temprano. Y como veis vosotros, Juan, Lourdes, cómo se confrontan habitualmente las verdades con otras personas cuando se ven se enfrentan desde la mente nada más. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, Josep. Y además añado que tengo la sensación de que la verdad es un concepto que nos asalta a todos constantemente, desde nuestra verdad infantil hasta la verdad que creemos adquirida en la ancianidad. Siempre está la verdad por el medio. Unas veces nos hace percibir una verdad religiosa a través del dogma, la verdad de un Dios establecido según el canon de los libros, textos supuestamente sagrados. Otras veces percibimos la verdad desde nuestra perspectiva del conflicto humano. Yo poseo la verdad, aquel no la posee, por lo tanto yo tengo razón, por lo tanto yo tengo derecho a que la vida sea buena y benefactora conmigo. Otras veces es la verdad de mis sentimientos frente a lo falsario de otros sentimientos. Esto me llega a pensar, Josep, que los seres humanos, en el fondo, todos somos seres pensantes, sintientes y pensantes, por supuesto que sí. Por lo tanto, creo que siempre estamos en un permanente conflicto en nosotros mismos. Es un conflicto entre lo posible y lo imposible, la verdad o la mentira.
Eh, pero lo que sí que se basa es lo que comentabas tú hace un momento. Pero lo que sí que creo que todos seamos más despiertos, menos despiertos, más concienciales, menos concienciales. Todos en el fondo tenemos ese sentido del bien y del mal que es nuestra característica humana. Y ello nos lleva a una absoluta necesidad, aunque no lo digamos, aunque no lo aceptemos, en el fondo lo sabemos, una absoluta necesidad de creer en la verdad de nuestro sentimiento más profundo. Es decir, siempre pensamos que nuestro sentimiento más profundo es verdadero y es benéfico. Porque a veces, como piezas del mosaico, ya sea físico, emocional, espiritual, pues tal cosa no sea así. Pero al mismo tiempo, y bendita contradicción, amigos, estamos imbuidos en la creencia de nuestro sentimiento más profundo, pero siempre hay algo en nosotros, no sé, será eso que llamamos ego, será eso que llamamos raciocinio, inteligencia, no lo sé, siempre, ¿no creéis que siempre tenemos también una necesidad de refutar nuestra propia verdad? Por una razón, porque tantas veces hemos comprobado, Josep, Lourdes, cuántas veces hemos comprobado que nuestra verdad solo lo era por un espacio de tiempo, que dejó de serlo. Por lo tanto, toda verdad futura siempre es susceptible de ser refutada. Esa es mi opinión. Claro, estamos en permanente evolución y nuestra verdad va cambiando vamos evolucionando, ¿no? Entonces, hay una frase que a ti te encantará, ¿no? Que es la verdad os hará libres, que es del Maestro Jesús, ¿no? Y esta es una frase... Encanta, me chifla esta frase, de verdad. La verdad os hará libres. Y esa es una gran verdad. Y la verdad, para saber que la verdad nos hará libres, ¿dónde tenemos que llegar? A nuestro corazón. Tenemos que entender también sentir la intuición. La intuición es verdad, aunque sea una verdad momentánea. Pero la intuición es el camino de la mente y el corazón. Entonces, ahí, la intuición es una verdad, ¿vale? Aunque sea la que en ese momento necesitas, ¿no? Luego siempre habrá más verdad. Pero yo creo que se siente, cuando uno está en su verdad, sientes un amor más grande hacia ti. O sea, es una persona que tiene autoestima, que se ve, que se siente valorado, ¿no? Que se siente... Entonces, eso es la verdad. Y antes, lo que decías tú, Josep, yo me sentí muy reflejada hace años, ahora ya mis hijos son mayores, pero yo he tenido 3 hijos y he trabajado mucho y te sientes, es verdad, te sientes culpable, te sientes cansada. Yo sentía cada mañana cuando me levantaba que tenía que llevar a mis espaldas un camión, así. Pero un día una amiga mía me dijo, cuando estés con tus hijos simplemente estate en presencia, el rato que tengas que estar. Estate en presencia, aunque ellos no te quieran ni hablar porque están viendo algo o tal, pero tú estate. Y eso es muy importante para las madres que nos estén escuchando y que no tengan tiempo y que tengan que estar en el momento, los 5 minutos, aunque sea el beso de buenas noches, lo que sea, estar en auténtica presencia, no pensando en lo que van a hacer antes, sino pensando en lo que van a hacer después. De lo que han dicho antes. Sí, totalmente. Y fijaros, siguiendo este ejemplo que hemos visto de la madre y otro de las casas, fijaros que hay un criterio que nos puede servir a nivel interno para ver un poco qué tipo de verdad estamos viviendo. Lógicamente, cuando prestamos atención a nuestro cuerpo físico, cuando estamos en una meditación o cuando estamos en un estado de atención completa, podemos ver cuál es nuestra verdad en ese momento. ¿Qué es lo que nos está reclamando? ¿Nos está reclamando el cuerpo pues descanso? ¿Nos está reclamando comer? ¿Nos está reclamando pues algún tipo de dolor que necesitamos calmar? ¿O es prestar atención también a nuestra verdad emocional, ¿no? Que nos estamos guiando por el deseo, por el anhelo
de buscar o de encontrar algo, o tal vez por comprender más desde un punto de vista mental, ¿no? De entender, de explicar, muchas veces de vencer, y de ahí de vencer viene el verbo convencer, que es comprender. Pero fijaros, hay otro aspecto más profundo, que como estamos barruntando un poco entre los tres, se refiere a esa verdad que surge poco a poco del alma, como a veces como una especie de rayos fugaces. Aquellos momentos en los cuales, cuando apreciamos esa verdad del alma, realmente no necesitamos nada, criticar, ni comparar, ni analizar, ni etiquetar nada, porque todo encaja en su justo lugar. Porque fijaros, como decía, el ejemplo que decía Juan al principio, el tema de la verdad es como una especie de puzzle, porque estudias toda la vida, comprendes, lees y después sigues apreciando, ¿no, Juan? Que aún así te sigue faltando algún tipo de pieza del puzzle, que el puzzle no está completo y por más que leas, el puzzle tienes una sensación de que está incompleto, aunque aparentemente sea muy bello. Siempre, ¿A que sí? siempre está incompleto porque hemos bebido las aguas del olvido, amigos míos. Y al beber las aguas del olvido, hemos bebido la forma de acceder al tablero cósmico de la verdad y del orden. Entonces, claro, nuestra verdad siempre es pasajera y nos trae en conflicto. Había un individuo un tipo que muchos de vosotros lo habréis oído hablar de él, lo habréis leído cosas de él, que era el amigo Tot el egipcio, Hermes después, quizás Enoch anteriormente. En una ocasión a Tot, a mí me gusta reconocerlo por Tot, quizás por mi inclinación más egipcia que griega, lo siento. Sí, es verdad. En cierta ocasión le preguntaron, parece ser que le preguntaron a Tot que qué era Dios, qué era acerca de Dios. Y según yo leí, Tot lo único que hizo fue encogerse de hombros. Es decir, no tenía ni idea. Pues yo, amigos, querido Josep, creo que respecto de la verdad, creo que nos pasa exactamente igual a cada uno de nosotros, porque si con esta envoltura de la personalidad, del ego, a veces las verdades son tan pasajeras, ¿cómo podemos observar, cómo podemos acceder a la verdad íntima de nuestro corazón? Voy a hacer, con vuestro permiso, voy a hacer una breve reflexión a los amigos del chat, una breve meditación muy breve, muy breve. Por favor, ubicaros en vuestro corazón. No permitáis que el corazón sea un simple órgano, que el corazón sea una simple rueda de colores de 16 pétalos. Eso es lo que nos han enseñado. Pero es más. Imaginaos que el corazón se hace intenso, profundamente, se abre en abismo hacia un jardín increíble. Y en ese jardín hay un lago fantástico, un lago de aguas transparentes, un lago de las que si el alma tuviera que beber agua, que no sé si lo precisa, la bebería de él. Y en ese lago, imaginaos las aguas del orden, el orden con mayúscula, de la belleza. Eso está en nosotros. El sentido, Josep, decías del mosaico, el sentido del orden está en nosotros. El sentido de la belleza está en nosotros porque inmediatamente la reconocemos allí donde se produce, sea cual la forma que se manifieste. Y amigos míos, la verdad. Porque el corazón nuestro conoce la verdad y se excita cuando la percibe o la siente. ¿No creéis? Y la cosa es no vivir alejados del corazón. La cosa es vivir en el corazón. Entonces esto es un ejercicio diario, porque cuando tú lo sientes y sientes tu vibrar y sientes tu magnetismo, es ahí cuando se abre, ¿no? Es todo.
Entonces tenemos que ir siempre, el camino es hacia el corazón. Y para eso tenemos que liberar un poco la mente, liberarla, simplemente liberarla. Yo siempre digo que hay que educar a la gente más en el arte, porque el arte es arte cuando estás ligado al corazón. Esto lo decía Lola Flores. Es decir, a ti no te va a gustar nunca un artista que no saque su corazón al escenario o a su pintura. Lourdes, perdón, permíteme que te corte un momentito. Lourdes, tú de eso nos puedes dar mucha lección, ¿eh? Porque tú practicas Claro. el arte y seguro te pones mucho corazón. Claro. Mira, todo arte, toda creatividad, la música para mí es lo más elevado. La voz, cuando hay un coro, es que estás armonizando. La teoría de cuerdas, esta que dices, es que lo hacemos en un coro. Diferentes voces, diferentes ritmos en el mismo momento y quedan en armonía. Eso es maravilloso, eso sube la vibración. El arte se hizo para sanar. O sea, está aquí para sanar. Y la gente intenta sanar desde la mente. Cuando tú expresas con un boli o pintas o con los colores o con el cuerpo, es mucho más fácil. Y es mucho más fácil, desde luego, llegar a la verdad. Mucho más fácil. Porque no pasa por la mente, pasa por el corazón. Cuando es verdadero, pasa por el corazón. Sí. Yo lo creo así. Totalmente, yo también. Totalmente. Y yo únicamente añadiría a lo que acabas de decir una cosa muy importante, porque mucha gente que está un poco abierta o receptiva a encontrar o a vislumbrar ese tipo de verdad, que como hemos dicho, pues no se trata de acumular, sino de dónde enfocas esa verdad y la enfocas y el punto desde el cual estás viviendo esa vida para encontrar esa verdad es, como decís los dos, pues es el corazón. Pero yo quiero matizar y resaltar porque es algo muy importante que mucha gente se plantea o se dice internamente. Se dice, bueno, esos serán algunos, seréis vosotros, yo no estoy preparado, no soy elegido, no soy elegida. No, recordar siempre que todos somos llamados. Y es uno el que se elige cuando dice, bueno, voy a intentarlo. Y esto, ¿y qué tengo que hacer para intentarlo? ¿No? Porque esto es algo que muchos que nos están escuchando se estarán preguntando, ¿no? Pues cosas tan sencillas. Sentir. ¿Cómo? Sentir, como has dicho, muy bien, sentir. Para percibir efectivamente desde dónde estás viviendo, dónde estás poniendo tu enfoque. Totalmente, ¿de acuerdo, no? Y a veces es que incluso sientes y también te puedes preguntar desde dónde, en lugar de pensar cuando estás en una discusión o estás hablando con alguien, en lugar de repetirte, tengo razón y punto, que es una reafirmación, es una necesidad de estar seguro, de estar segura, ¿no? De reafirmarte para sentirte vista, para sentirte identificada, sentirte reconocido. Pues en lugar de esto, pues puedes decir, ¿qué no estoy viendo en lo que me está expresando la otra persona? Fijaros que con esa pregunta no hace falta nada más que hacerse la pregunta con honestidad, con humildad, responderse con humildad. Muchas veces la respuesta no vendrá en ese momento, pero si lo hacéis con humildad, habrá algún momento que vendrá. Y muchas veces cuando hay un intercambio de ideas o un intercambio de emociones, porque muchas veces las ideas, bueno, pueden confrontar, pero a veces las emociones, esas confrontaciones emocionales son tal vez las más duras de atravesar, ¿no? Entonces, en esos casos, pues bueno, te puedes plantear que en lugar de reaccionar, pues puedes responder de forma pausada, ¿no? Y otras veces, que eso sucede también a nivel emocional, intentamos cambiar el foco de la otra persona. Pretendemos que a toda costa sienta, perciba o accione como nosotros nos gustaría sentir. Entonces, ahí está la pregunta, lo que tú comentas, Lourdes. Es preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Cuál es mi energía en estos momentos? ¿No? Y ese dónde, percibir ese dónde,
es siempre la llave, ¿no? ¿No lo veis así? Y luego la empatía. Sí, Hay que totalmente. tener siempre empatía. Empatía con la otra persona. Esto es muy difícil porque yo veo mucha gente que no es empática consigo misma, Eso ¿no? es. Entonces, si no es empático contigo mismo, ¿cómo lo vas a hacer con los demás? Si Claro. es que no te estás sintiendo ni respetándote ni nada. Entonces, claro, con el de enfrente no lo vas a hacer. Entonces, es muy importante. Yo creo que una de las cosas más elevadas del amor que para mí es la verdad pura, es la compasión, Eso ¿no? es. Y la compasión y la empatía van bastante de la mano. Efectivamente, si no Sí, eres sí. compasivo contigo, es imposible que seas empático con los demás. Porque en el momento en que tú eres comprensivo contigo mismo, contigo misma, y comprendes todas las variables que te están induciendo a actuar de esa forma, entonces puedes trasladar esa misma empatía con los demás. Dices, ostras, a esta persona le pasa como a mí. Tiene estas variables, tiene estos padres que le están enfocando. Ha buscado en la pareja porque lo que no encontró con sus padres. Y está luchando por encontrar, por ser feliz, porque en definitiva todos estamos buscando esa verdad, ese amor que tal vez nos dé esa paz interior, que inconscientemente es lo que buscamos, ¿no crees? ¿No Y creéis? luego también, perdón, Sí, sí, sí. perdón, que esto Juan siempre lo recalca mucho, pero es que es muy importante saber que aquí, cuando nos vamos de este plano, ¿no? Nunca estamos solos, porque estamos totalmente conectados a todos, ¿no? Y aquí vivimos una vida en soledad, y a veces esa soledad se puede, si no la llenas de amor, ¿vale? Se manifiesta en carencia, ¿no? En que me falta algo, me falta algo, me falta algo. Pero cuando empiezas a entender esto de la vida y entiendes que es que sí, te falta todo lo demás, y hasta que tú no conectes con ese sentir, no te vas a poder abrir a todo lo demás, ¿no? Que es esa parte divina nuestra que tenemos. Entonces, es muy importante saber que para llegar a no sentir carencia ni soledad, hay que llegar al camino del corazón. Y esta es otra verdad. Entonces, ¿estáis de acuerdo los dos? Y os pregunto, ¿qué verdad y amor son inseparables en lo profundo? Totalmente. Tengo mis dudas. Porque hasta que no descubra la auténtica naturaleza del amor y de la verdad, no te lo puedo contestar. No tengo ni idea, yo sé. Ni idea. Bueno. Yo quería Sí, decir algo respecto de lo que estaba comentando Lourdes hace un momento, que encaja un poco con la pregunta tuya también, yo sé. Respecto de nuestra propia valoración personal de la verdad, que es cambiante, efectivamente, según las circunstancias y los momentos. Pero hay algo que os juro que me causa, y a mí me ha producido también zozobra en muchas ocasiones en mi vida, y esos muchos años los que empiezo a alcanzar. Es una cierta sensación de tristeza. ¿Sabéis cuándo siento o he sentido tristeza? O siento. Cuando se me intenta hacer comulgar con una verdad que no es la mía. Y en el fondo me siento obligado a aceptarla, o me he sentido obligado a aceptarla, comulgo con una verdad política o filosófica, religiosa, con la cual no comulgo, interiormente no comulgo en absoluto, porque soy un hereje por nacimiento, o un ácrata por nacimiento, pero sin embargo muchas veces te ves obligado a aceptar esa verdad impuesta a macho martillo. La verdad que es verdad, pero que te hacen creer que lo es. Ahí estás entrando en los juegos de la humanidad. Sí, claro. Por no olvidar ese tema. Y entonces ahí no tienes que entrar. Tú ya sabes, estamos en el momento actual que tenemos que estar para evolucionar. Perdóname, Lourdes, pero estoy intentando ponerme en el lugar de esos muchos amigos que nos están escuchando, y algunos de ellos piensan
¿Y por qué estoy yo abrazando esta verdad si no es la que quiero? Bueno, ¿Sabes? no la estamos abrazando, está siendo. Porque, no sé, ya iremos caminando, ¿no? Sí, ay, se me ha ido, que tenía una cosa importante que decir. No te Ha preocupes. sido culpa mía, lo No, siento. no os preocupéis porque sí que hay una contribución interesante, ¿no? Porque Capitana Marvel dice, porque yo pienso que está bastante relacionado con el tema de hoy. Dice, estamos... Capitana Marvel. Sí, sí, es el nombre del avatar que tiene. Estamos tristes, muchas personas que no concebimos, hay muchas personas que no concebimos una sociedad tan alejada de los valores humanos, ¿no? Entonces, ¿no pensáis que posiblemente que este Es cierto. alejamiento de los valores humanos tiene que ver con la asimilación de verdades que están más asociadas a la personalidad, a esa imposición que tú comentas? Porque, Juan, perdona, pero la verdad del alma nunca impone, nunca intenta convencer, No, no, integra hacia abajo. Y esto, aunque no estemos en ese estado de verdad absoluta, pues bueno, es importante que levantar estos sentimientos de tristeza. Es cierto que es difícil inicialmente estar siempre en ese punto de elevación, pero la idea es que todo todo consiste en una práctica de presencia. O sea, la vida, la sociedad es una entropía, tiene una tendencia al caos, hacia la línea de menor resistencia. Pero justamente ese impulso que se expresa como una chispa de voluntad que surge justamente del corazón, porque más que el amor y más que la sabiduría, la chispa de voluntad del corazón es lo que más define el corazón. Ese compromiso justamente con la verdad, de luchar por esa verdad y defenderla con humildad, con amor, que es, el amor tiene que ver con lo que comentaba Lourdes, con empatía. Pero ¿cuál es el producto de la empatía? El producto de la empatía es la unidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa chispa de unidad, gracias a esa voluntad de intentarlo cada día con presencia, pues tal vez lo que comenta Capitana Marvel, pues estamos tristes, pero eso va cambiando poco a poco, porque vemos que incluso esa tristeza tiene sentido, tiene un para qué. ¿No estáis de acuerdo? Sí, y a veces, ya me he acordado, pero es que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que a veces, muchas veces, la verdad duele. La verdad duele, porque a lo mejor estás tan alejado del amor que la verdad duele. Pero eso también es amor. Si es verdad, es amor. ¿No? Por ejemplo, te deja una pareja y te explica con toda su verdad por qué y el tal y esto, pero tú no quieres, ¿no? Claro. Pero descubre, o sea, pero eso es verdad, es su verdad y tú no te vas a querer, o sea, tú no vas a estar con alguien que no te quiera, por ejemplo. Entonces, lo he dicho en una cosa muy, muy simple, pero en miles de cosas. A veces la verdad duele y no por eso deja de ser amor. Hay otros comentarios que dicen esto, porque siempre hablan el alma y el espíritu, el amor al prójimo. Esa es la verdad. Amor, caridad y humildad. Y así seremos grandes. Pero eso que es una pregunta, ¿por qué siempre? Dice. No, es una afirmación. No, una afirmación. Perdón, sí, igual le he dado entonación de pregunta. Claro, porque siempre sí. hablan el alma y el espíritu. Claro. Pero fijaos en una cuestión que a mí me preocupa, me llama poderosamente la atención. Hablamos de la verdad, hablamos de la voluntad, hablamos de la belleza, hablamos del amor. Y al hablar de todas estas cosas, parece que siempre intentamos poner lo mejor de nosotros mismos encima de la mesa. Por lo menos el mejor de nuestros pensamientos, el mejor de nuestros sentimientos. Pero yo hoy quisiera hacer un poco de abogado del diablo. Sí. Y ponerme
incluso poniéndome desde la perspectiva del alma de cada uno. El alma ya sabe lo que es la verdadero amor. Ya lo sabe. Entonces, quizás no sea que precisa de nosotros en un momento dado el dolor de la ruptura de esa verdad y de ese amor. Necesita experimentar a través de nosotros y la densidad que supone esa ruptura. Porque hay veces que de corazón queremos hacer las cosas bien y bien hechas y sentir y amar y pensar como se debe sentir y amar, pensar desde una perspectiva elevada. Pero amigos míos, cuántas veces queriendo hacer las cosas bien, queriendo amar y queriendo sentir bien, nos hemos visto obligados a tirar la toalla. Ujú. Es una realidad. Sí. Hombre, ¿Cuántas Sí, veces, y recibiendo una verdad, nos hemos visto obligados a dar la espalda a esa verdad y a abrazar otras verdades más interesadas, más interesadas no solo desde tu perspectiva, sino de la gente que te rodea, familia, amigos, intereses, estatus. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos renunciado a nuestra propia verdad? Perdona, yo Gloria. creo, sí, sí, quizás muchas, pero sin embargo, yo creo que cuando algo lleva lucha, ¿vale? Ahí no hay verdad, totalmente de acuerdo. ahí hay ego. Entonces, a mí me pasó, yo trabajaba en un sitio donde era siempre ir en contracorriente, ¿no? Pero me pensaba que era mi lugar como el que más, ¿eh? O sea, imagínate qué distraída estaba yo del amor, de la verdad, ¿no? Y en cuanto lo solté, en cuanto me vi que tenía que soltarlo, además, pensaba, ya está. Sí. Y descubrí, me di cuenta luego lo equivocada que estaba, porque a veces la lucha nunca lleva a verdad. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo pienso que ese sufrimiento del que comentas, Juan, no es porque el alma necesite, vamos, es lo que creo yo, no es porque el alma necesite experimentarlo para ganar ese tipo de conciencia. Como bien dices, creo yo que toda esa verdad y ese amor ya está en nosotros y lo que necesitamos es justamente no ir a un monasterio en el Tíbet, ni leer toda la sabiduría oculta que hay en los libros milenarios, sino lo que necesitamos es despojarnos de esas capas que están ocultando justamente esa joya en el loto, esa joya en el corazón. Y justamente las crisis lo que nos obligan justamente es a despojarnos de todas esas capas que acaban desvistiendo y desnudando el corazón con toda su presencia, con toda su llama. Eso es un poco, yo creo que es la finalidad, ¿no? Es un tema interesante que incluso podíamos tomar nota para comentarlo en un futuro, porque es muy interesante. Pero fíjate, Josep, insisto que yo hoy me he puesto la toga de abogado del diablo. ¿Por qué entonces mi alma, me tiene aquí encerrado en la ignorancia? Uh-huh. Porque me es hace un camino. Claro, luego es porque ella que no actúa impunemente y así porque sí, es porque ella está necesitando que yo, Juan, experimente el siglo XXI en la zozobra que nos acorrala el siglo XXI, experimente los años pasados, la zozobra laboral, ¿no? Esto, el otro. Ella lo precisaba, porque es que ni un solo segundo de mi vida está ajeno a su propósito. Claro. Luego, todo cuanto me ocurre en mi vida está imbuida de su propósito, incluso el dolor en algunos momentos. Ten en cuenta que en muchos casos, no digo que sea el tuyo, yo no, pero en muchos casos lo que sucede es que todos, es una estrategia del ego para hacerse indispensable. Claro. Incluso te va a convencer de que justamente ese camino espiritual te va a llevar a la perdición y vas a perder lo poco que ya tenías, ¿no? Entonces te induce a esa situación de desesperanza en la cual
lo único que te posibilita es aferrarte a él. Pero bueno, no nos aferremos tampoco el tiempo porque ya hemos llegado a la hora final. Si me permitís, sí. ¿Tenemos un minuto, Josep? ¿Un minuto? Un minuto, sí. Venga, vale. Quisiera apuntar que la verdad en realidad es un nivel de vibración. Que la verdad es revelación en su momento y ocultamiento en otro. Por una razón. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué, por ejemplo, que una persona de elevada vibración, siempre mira hacia arriba buscando la verdad y desdeña la verdad pasada? Porque una persona de menor vibración mira hacia quien tiene hacia arriba de mayor vibración y encuentra en ellos la verdad que él no posee. Me da la sensación de que siempre es un nivel de vibración al cual vamos ascendiendo hasta que algún día lleguemos a la gran vibración. ¿No, yo sé? Ese nivel espectacular donde nos anulamos ya definitivamente con él. Lourdes, ya, y así cerramos. Sí, hablar de la frecuencia, ¿no? Y sí. Para mí, me quedo con la frase, hoy la verdad nos hará libres. Vale, yo también me la apunto, venga. Bueno, pues yo apunto, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad, el camino y la vida. Claro, y eso es justamente, es la verdad crística, es la verdad del corazón. Pero bueno, en Confía no estamos aquí para daros una definición perfecta. Venimos nada más que a practicar juntos, a escucharnos y a recordar, en definitiva, como si nos has escuchado desde que comenzó el programa, que todos miramos esa misma casa de la que hablábamos al principio, pero desde puertas distintas. Tal vez la única diferencia es que si nos cogemos de la mano, podamos tal vez descubrir que ya estábamos dentro, en esa misma verdad compartida. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora en España. Que la verdad sea con vosotros. Buenas noches. Chao. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía en tu luz, confía.